Buena tarde a cada uno de ustedes, ¿me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Sí, se escuchan. Buenas tardes, licenciado, sí se escucha. Muy bien, iniciamos con la clase de las últimas clases de este semestre, eh, desde el curso Derecho Procesal Penal 2. Previo a continuar con el programa y tomar como un nuevo punto, eh, yo pues de manera cronológica y a la vez también de la mejor manera posible traté de explicarles cómo se lleva a cabo un debate. Sin embargo, nunca va a ser lo mismo la experimentación en una práctica como explicarlo a viva voz a través de una clase, ¿verdad? Sin embargo, ese orden, de acuerdo a los artículos que les viene mencionando cada uno de ustedes, y el orden, el orden por el cual se inicia un debate y la continuidad de los debates, que van a ser sucesivos, no más de 10 días, todo ello, pues yo creo que sí estamos bien y estamos claros con lo que platicamos el día de anteayer. Si en dado caso tienen algún tipo de duda, este es el momento, porque ya ahorita vamos a tomar otro tema, siempre dentro del debate, pero son situaciones que se dan dentro del desarrollo del debate. Sin embargo, en cuanto al tema del inicio del debate, el orden, la situación de lo que se va a ventilar dentro de un debate, lo que platicamos el día de anteayer, considero que no hay alguna duda, o si tienen alguna duda con respecto a ello, este es el momento previo a iniciar con la clase del nuevo punto. Muy bien, eso significa que estamos bien. Entonces, bueno, se sabe entonces que al iniciarse un juicio, al iniciarse un debate, desde luego que quien apertura el debate es un juez que si lo es a través de un juez unipersonal de un tribunal, que ustedes saben que es a sorteo de los tres jueces, quien conoce de un determinado proceso. Pero cuando son delitos de lesa humanidad o delitos donde intervienen varios coacusados, entonces se integra el tribunal de, de, de sentencia, ¿verdad? Y entonces ahí va a ser uno de los tres quien va a presidir. Uno de los tres va a ser el presidente de este tribunal y quien va a estar al tanto del orden en el cual se debe llevar un debate. Por supuesto, que la persona que inicia con aperturar el debate es el juez presidente del tribunal, o bien el juez, si es un solo juez, pues el juez unipersonal. Ya posteriormente, pues ya se da la palabra por orden al Ministerio Público para que inicie con su alegato inicial, el alegato de apertura. Y posteriormente le dan la palabra a los abogados o al abogado defensor. Yo pregunto, y esto es bueno que lo sepan, ¿consideran ustedes que el alegato de apertura es necesario dentro de un debate o se puede abstener tanto el Ministerio Público como el abogado de argumentar en cuanto a estos alegatos iniciales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me escuchan, compañeros? Buenas tardes, licenciado. Yo considero que sí son necesarios esos alegatos porque de ahí va a depender, digamos, dar a conocer, ¿verdad? De qué se le está indicando, perdón, de qué se le, sí, de qué se le acusa, ¿verdad? Posteriormente ya hubo la primera declaración y todo eso, pero sí es importante porque si no, no sabrían entonces de qué se trataría esta audiencia. Excelente, gracias, Cintia, muy amable. Sí, entonces, con respecto al tema de estos alegatos de apertura, le dan la palabra al Ministerio Público y el Ministerio Público está obligado a manifestar modo, tiempo, lugar de los hechos. Sin embargo, el alegato de apertura es como la introducción al debate, en el cual pues se habla a futuro, en el cual pues se demostrará
Si es del lado del Ministerio Público, dirá el Ministerio Público demostrará con los medios de prueba que se han ofrecido, que tanto prueba pericial, documental, material, etcétera, testimonial, demostrará y quebrantará la inocencia del señor fulano o de los señores fulanos y el otro señor, ¿verdad? O los que estén. En cuanto hay, puede manifestar, si así lo desea, en cuanto al tema de esos medios de prueba, especificar algunos más certeros. Y la defensa también puede manifestarse en que dentro del presente debate, con los medios de prueba ofrecidos tanto por el ente investigador como también por la defensa, se demostrará la inocencia del señor fulano tal o de los señores, ¿verdad? Entonces, acá, ojo con lo que les voy a decir. Es suficiente con manifestar en manera generalizada lo que uno pretende. Uno va a quebrantar la inocencia, que es el ente investigador, y solicitará una sentencia de carácter condenatorio. Y la otra parte va a sostener su tesis de que se mantendrá incólume la inocencia del acusado, ¿verdad? Y desde luego que con ello, pues entonces se solicitará una sentencia de carácter absolutorio. El tema de especificar qué medios de prueba o qué se va a ventilar dentro del debate no es obligatorio, ¿verdad? No es necesario que se dé un argumento amplio en un alegato de apertura. ¿Por qué? Porque todo lo que se va a valorar y ventilar en el debate es lo que se va a tener en cuenta. Considero que en lo personal que el alegato final es el fundamental. El alegato final es lo que se valoró en ese mismo debate y entonces ese sí cobra mayor relevancia. No así el de apertura. El de apertura puede ser generalizado. Ojo con esto, se los digo por experiencia. Muy bien, esto es en cuanto al tema del debate. Ahora, por regla general hay ventajas de un debate. Se los voy a mencionar, quizá yo sé que en el material de apoyo que les va a llegar, también esto es bueno que lo tomen en cuenta. En primer lugar, dentro de las ventajas que tiene un juicio o un debate, está que el juicio oral será presidido por un juez o, en su defecto, por un tribunal integrado, ¿verdad? Y ellos deben estar presentes durante todo el juicio de manera ininterrumpida. No se puede delegar funciones, es decir, que los jueces no podrán presidir la audiencia en un juicio oral y público. En este caso, el que fue nombrado va a ser el presidente en todas las audiencias, si es que no se terminara con el juicio en una sola audiencia de debate, sino que habría necesidad, por factores de tiempo, de que esto pues se reprograme para nuevas fechas, ¿verdad? Entonces, iniciado un debate no se puede sustituir a ningún juez. Ojo con esto. Los jueces que conocen del debate son los jueces que conocerán dicho debate. En este caso nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con que si de manera desafortunada uno de los jueces falleciera, ¿verdad? En este caso, el debate debe interrumpirse porque es una de las reglas en las cuales pues se debe respetar de acuerdo a la ley. Número 2. Los jueces escucharán a las partes antes de emitir una sentencia, tomando en cuenta por regla general solo las pruebas desahogadas hasta la audiencia del juicio oral y su presencia. ¿Qué es lo que da a entender? Que los jueces escucharán obviamente a los sujetos procesales, ¿verdad? Y van a valorar lo que se ventile en ese juicio oral y público, ¿verdad? Previo a emitir su sentencia. No pueden traer a colación declaraciones testimoniales que se presentaron en primera instancia, declaraciones de agentes captores, declaraciones de qué pasa si de repente no llega un testigo, pero sí prestó su declaración en la etapa preparatoria. Entonces, como no llegó, le vamos a dar valor probatorio a la declaración testimonial que se encuentra en el expediente. No, esto no se puede dar porque para eso se le denomina juicio oral y público.
Ojo con eso. Número 3, los jueces no leerán pruebas, sino las vivirán directamente, apreciando inclusive expresiones propias del lenguaje corporal. Y aquí, en realidad, por eso se dice que ellos utilizan la sana crítica. ¿Por qué? Porque deben tener la experiencia, el sentido común y la lógica jurídica. Obviamente que también ellos deben tener conocimientos de psicología, ¿verdad? Entonces, un juez unipersonal o un tribunal deberá atender a los gestos, a diversas reacciones que tengan los sujetos procesales. Y para ello, pues ustedes ya han tenido a bien, no sé, a recibir algunos cursos que son importantes, o ustedes por lectura o por interés, tomen muy en cuenta que la argumentación se basa mucho en esta situación de saberse expresar en público, ¿verdad? En el tema de la oratoria forense, en el cual pues desde el momento en que uno está emitiendo un argumento, debe saberlo transmitir, debe tener ese tono de voz adecuado, debe saber darle los altas y bajas, darle relevancia a algún punto en especial y bueno, inclusive los gestos a través de ademanes también, movimientos corporales, forman parte de ese quehacer de una argumentación, de un abogado ya sea litigante o un abogado que trabaje para el ente investigador. Muy bien. Número 4, la sociedad podrá presenciar las audiencias, la publicidad y la transparencia en las audiencias transmiten confianza y permiten que la gente se acerque y conozca el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento de manera continua, y ese enjuiciamiento penal es de carácter acusatorio y también debe esa audiencia presenciarlo para legitimarlo, ¿verdad? Por eso se dice que es un juicio oral y lo es también, que lo es público, ¿verdad? Muy bien. Número 5. Tanto la víctima u ofendido como el imputado conocen y sienten parte del juicio oral, son escuchados, repito, tanto la víctima u ofendido como el imputado conocen y obviamente son parte del juicio oral. Son escuchados y participan activamente en esta, ¿verdad? Y para ello, pues, es el punto que vamos a tratar en un momento, ¿verdad? Número 6. La forma en que se desahogan las pruebas permite que las partes las conozcan a detalle y puedan ser de manera controvertidas, pero a la vez certeras, ¿verdad? Número 7. El juicio oral aplicado dentro de un sistema acusatorio integral permite ser utilizado para resolver aquellas causas complejas que por su naturaleza requieran ser resueltas de esta forma y en las que no se haya podido dar solución previa a través de una salida alterna. Cuando hablamos de salidas alternas, es de los que venimos mencionando, las medidas desjudicializadoras o alguna situación de una clausura, un sobreseimiento, etcétera, etcétera, que se dan en primera y segunda, en primera instancia. Cuando hablamos de primera instancia, nos referimos a esta etapa preparatoria hasta la etapa intermedia. Número 8. El desempeño de los intervinientes en el juicio oral será constantemente evaluado por la sociedad, que podrá ver cómo esto se desarrolla en la audiencia. Los intervinientes tendrán que realizar su labor de manera eficiente, haciéndose necesaria una mejor preparación de las partes, ya que óptimo su desempeño se verá reflejado en ese juicio oral. Número 9, la credibilidad es un componente bastante importante que permite que la sociedad, al presenciar el desarrollo de la audiencia de juicio oral, le dé credibilidad a la sentencia que dicte el tribunal. Y número 10, al aplicarse los diferentes principios rectores del sistema acusatorio, no solo en las partes previas, sino también en la etapa del juicio oral, se permite el desarrollo de un juicio oral pronto y expedito, brindando certeza jurídica a las partes. Bueno, estas
son las ventajas de un juicio oral y público. En primer lugar, desde luego, que son de forma oral, no a la lectura, salvo situaciones de informes que faccionaron los peritos, en los cuales se hace necesario por temas de números de expedientes, números bueno, en este caso los peritos lo manifiestan a través de algunas claves que ellos tienen. Entonces, en este sentido sí se hace necesaria la lectura de algunos aspectos de sus informes que son de tipo pericial, informes periciales. De caso contrario, tanto el tribunal como también los abogados del Ministerio Público y los abogados defensores no deben actuar de manera escrita, o sea, leyendo, obviamente, lo que están argumentando. Tiene que ser de manera oral, ¿verdad? Y cuando hablamos que es público, pues se sabe perfectamente que tiene acceso a toda la población. En ese sentido, pues se sabe de que hay algunos casos donde existe esa reserva, ¿verdad? Cuando tienen cierta reserva, entonces acá pues sí se restringe ese juicio oral y deja de ser público por situaciones que conllevan a garantizar derechos de personas o porque hay personas que estén en peligro por alguna de las diferentes maneras. Entonces, cuando hay reserva de un proceso, entonces aquí sí el tema de que el juicio oral debe ser público a veces resta esa situación. También se da en los juicios de menores de edad. Juicio de adolescentes, se maneja el tema de que debe guardarse esa reserva y no debe ser público. Esto también es importante que ustedes lo sepan. Esto es en cuanto entonces a las ventajas que tiene un debate. Dentro del debate, en ese sentido, cuando está argumentando una de las partes o en su defecto está realizándole preguntas a un testigo perito o bien a un testigo lego, se le puede decir al testigo que no siéndolo perito, es un testigo. Entonces, el abogado de la otra parte puede manifestarse a través de el tema de las objeciones. ¿A qué nos referimos con las objeciones? Bueno, el tema de la objeción es una herramienta que tienen los dos sujetos procesales, tanto el ente investigador como también la parte defensora, y en su defecto el abogado director si hubieran querellantes, en el cual pues al manifestar si una pregunta hacia un determinado testigo carece de importancia, entonces la palabra objeción la debe respetar el tribunal o el juez unipersonal. El simple hecho de decir objeción, entonces la parte que está exponiendo debe abstenerse de seguir hablando y también el testigo lo hace de igual manera. Y entonces el juez presidente del tribunal le dará la palabra a la persona que manifestó el tema de la objeción. Entonces ya la persona dirá, señor juez, yo he solicitado la objeción en virtud de que el perito, si lo fuera de la otra parte, el perito fulano tal, a manera de preguntas que le hace el ente investigador, pues no carece de importancia, es irrelevante dentro del proceso. O es una pregunta que es improcedente o que no tiene nada que ver con lo que se está ventilando en un debate, o en su defecto que son también sugestivas, ¿verdad? Que están sugiriendo una respuesta, ¿verdad? Entonces, uno puede objetar a través del beneficio, valga la redundancia de las objeciones, para oponerse a una pregunta que está realizando la otra parte, ¿verdad? Siempre y cuando esa pregunta sí efectivamente sea repetitiva, puede ser redundante, puede ser sugestiva, puede ser impertinente, etcétera, etcétera, etcétera. Y al ser de esa manera, obviamente, pues entonces la pregunta debe declararse sin lugar. Entonces el tribunal debe resolver en el momento y decir al lugar a la objeción, o si considera que no, entonces va a decir no al lugar a la objeción en virtud de que el fiscal en su defecto pues está realizando la pregunta al testigo por X o Y razón, pero tiene que explicar por qué. Y ese es el tema de lo que en este momento vamos a platicar, que son las objeciones. Y para ello las objeciones, según el autor del libro,
Y también algunos pensadores, pues las objeciones son el procedimiento utilizado para oponerse a la presentación de evidencia inadmisible, como también para objetar un comportamiento indebido durante el juicio. Por otro lado, el objetar adecuadamente requiere mucho más que el conocimiento del derecho de la prueba. Al objetar, el abogado, aparte de poder identificar que la pregunta o la contestación es objetable, debe poder identificar él o los fundamentos correctos para para que sean importantes aún y evaluar la deseabilidad de objetar, o sea, el tema de objetar. En este sentido, el objetar es una herramienta para oponerse a una pregunta que considera la otra parte, ¿verdad? Que considera que está afectando al patrocinado en cuanto al tema de que es ilegal. Caso contrario, pues existe esa libertad de realizar esas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de las objeciones? Las objeciones sirven para tres propósitos dentro de este sistema contradictorio, ¿verdad? Puede mencionarse que permite, en primer lugar, permite alertar a los jueces o al tribunal de potenciales errores y facultan, obviamente, bueno, en este caso, fíjense que les voy a explicar. En este caso, permite alentar a los que van a conocer, o sea, un tribunal de alzada, ¿verdad?, de potenciales errores que pueda incurrir o faculta a algún juez, ¿verdad?, para excluir evidencia o preguntas de los intervinientes para evitar esos errores. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el objetar es una herramienta que puede utilizarse con posterioridad para interponer algún tipo de recurso. Si en dado caso, al objetar una pregunta impertinente, el juez declara sin lugar la objeción y deja que la otra parte continúe con el interrogatorio, entonces esto se puede manifestar a través de un recurso en contra de esa negativa en la que incurrió el juez en su momento. Número 2, permite también alertar al abogado que su proceder no es correcto y lo faculta a cambiarlo. Esto también es muy cotidiano. ¿Qué pasa con abogados que a veces se ponen a, se dedican a tratar de intimidar al testigo? Regularmente no lo va a hacer quien lo propone, sino la otra parte, ¿verdad? No, que usted estaba en tal lugar, usted está allí, o sea, a cuestionar al testigo. Bueno, el tribunal tiene esa autoridad para reducir al abogado que está incurriendo en una situación de estas. Y número 3, es una herramienta que sirve para evitar el ingreso de información ilícita. Esos son los principales objetivos de las objeciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de las objeciones? Bueno, en primer lugar, que ingrese al proceso, información de calidad. Esto es, que no provenga del interrogador, ¿verdad? Que venga del testigo, del perito, pero que no venga de la persona que está interrogando. Inciso B, evitar la introducción de prueba ilegal y también prueba que es repetitiva, superflua o también impertinente. Y inciso C, minimizar el efecto demostrativo de las pruebas. En este caso, desde luego que hay situaciones en las cuales pues se hace relevante que a través de las objeciones uno considere que esto puede ayudar al representado, pero que siempre dentro de la ley y dentro de lo legal, ¿verdad? Muy bien, entonces acá al analizar entonces las objeciones, en este caso en cuanto al planteamiento de las objeciones, es importante, ¿verdad?, que haya bueno, coloquialmente podríamos denominarle ese actuar, pero instantáneamente, ¿verdad? El oponerse en este momento. Objeción, señor juez, porque el fiscal está incurriendo en preguntas que
que están intimidando al testigo, un ejemplo, ¿verdad? O objeción cero juez porque lo que el fiscal pretende es que el testigo pues responda a lo que él pretende a través de las preguntas que son de carácter, de forma capciosa, etc. Y para ello, pues obviamente, para ello sirven las objeciones en un juicio oral y público. Quien no objeta, pues prácticamente está cediéndole terreno a la otra parte. Esto, como les digo, es fundamental en un juicio, juicio oral y público. Entonces, a estas preguntas, pues se les puede denominar de varias maneras. En primer lugar, un momentito, compañeros, un momentito. Muy bien, con las disculpas del caso. Efectivamente, entonces, a las objeciones se les puede denominar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando hablamos de preguntas capciosas o engañosas. Cuando se habla de preguntas capciosas o engañosas, son aquellas que en su elaboración inducen a error al sujeto que responde, o sea, al testigo, ¿verdad? Favoreciendo de este modo a la parte que las formula. Por ejemplo, aquí el autor del libro manifiesta que se le muestra al testigo un set de fotografías de autos similares y se le pide que identifique cuál es el auto involucrado en el robo, ¿verdad? Entonces la pregunta le sugiere uno de esos autos y obviamente dice, bueno, obviamente está sugiriendo la respuesta, ¿verdad? Entonces a ello, desde luego que son preguntas capciosas. Están también las preguntas impertinentes. Cuando hablamos de que objeción, porque esta pregunta es impertinente, establece que mediante estas preguntas se intenta obtener del testigo información que no tiene una relación sustancial con los hechos que son objeto de prueba, es decir, que no resultan relevantes para decidir el asunto que se encuentra bajo la decisión del juzgador o del tribunal. Entonces, a eso nos referimos con las preguntas impertinentes. Así también las preguntas sugestivas. Es sugestiva cuando ella misma sugiere o fuerza el contenido de las respuestas. Por ejemplo, usted estuvo en la discoteca tal, ¿verdad? El día 14 de febrero del año tal, ¿verdad? Entonces, en este sentido, prácticamente le está dando un relato para que solo diga que sí, ¿verdad? Entonces, estas situaciones son las que sugieren la respuesta, aunque de alguna manera, pues, no se puede plantear una pregunta tan directa, ¿verdad? Sino que debe saberse interrogar al testigo o los testigos. Están también las preguntas conclusivas. En ese sentido, la general es que el rol de los testigos es de relatar hechos que percibieron directamente a través de sus sentidos, lo que vio, lo que escuchó, lo que él palpó, lo que él, si fue a través de olores, pues lo que él olió, o a través del gusto, lo que él degustó, ¿verdad? En ese sentido, las conclusiones entonces a las que un testigo pudo haber arribado son en general, ¿verdad? Entonces son irrelevantes para la decisión del caso y suele configurarse información baja en calidad. Y así entonces también existen preguntas que soliciten la opinión de un testigo lego. Y esto también es impertinente. ¿Qué pasa con que después de declarar un testigo, la pregunta de uno de los sujetos procesales, ya sea la parte defensora o el Ministerio Público, le dice, ¿qué opinión le merece a usted la acción que cometió el señor fulano tal? En este sentido, esta ya es una pregunta pues prácticamente impertinente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la opinión no es lo que cuenta en una declaración de un testigo, sino que le consta de los hechos, ¿verdad? Y así lo hay también con las preguntas
confusas, preguntas ambiguas, preguntas vagas, preguntas compuestas, preguntas repetidas, etcétera. Entonces, esta es la diversidad de clases de objeción que hay, ¿verdad? Y desde luego que pueden ser, como les repito, una herramienta muy, pero muy importante, ¿verdad? En el quehacer de un abogado, ya sea de una u otra parte, en un debate o un juicio oral y público. Muy bien. Las objeciones, entonces son esa herramienta, como les repito, que hacen y es efectiva en un juicio oral y público para oponerse a una situación que la otra parte pues está incurriendo y que no es de manera legal. Entonces, en este caso, es importante saber qué clase de objeción es y establecérselo o hacérselo ver al tribunal que preside o que lleva dicho proceso. Entonces, compañeros, esto es en cuanto al tema de las objeciones. No sé si tienen alguna duda en cuanto al tema de las objeciones, si no continuamos con el siguiente tema. Muy bien. ¿Dónde encontramos fundamento de ley de las objeciones? En este caso, pues el Código Procesal Penal es uno de los mejores a nivel latinoamericano. Sin embargo, la diversidad de clases de objeciones, pues yo ya les vengo mencionando unos cuantos, son alrededor de más de 20, 30 quizá, y pues ellos pues nos lo da o nos lo enseña la doctrina. Sin embargo, es fundamental, ¿verdad?, que también por lo menos se mencione una o dos, o si hay más, en el Código Procesal Penal. El artículo 378 del Código Procesal Penal establece ese examen de testigos y peritos. Creo que lo platicamos el día de anteayer. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 378 establece lo siguiente: el presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste a preguntas, y aquí ojo con lo que menciona dos de ellas, a preguntas capciosas e impertinentes. Dice. La resolución que sobre ese extremo adopte será recurrible. Cuando hable de recurrible es que será obviamente objeto de algún tipo de recurso en contra de dicha resolución, decidiendo inmediatamente el tribunal. Entonces, si las objeciones forman parte del debate oral y público, sí lo hay, y también menciona dos de ellas, las capciosas e impertinentes, que son las que menciona el Código Procesal Penal. No menciona más, sin embargo, pues desde luego que uno tiene esa amplitud de clases de objeciones, ¿verdad? Las que este autor del libro tiene, y quizá yo les consiga otras, y se los voy a mandar en el material de apoyo. Esto es en cuanto al tema de las objeciones que forman parte de esas como herramientas fundamentales en un juicio oral y público. Hay algunos ejemplos que pueden darse en cuanto al tema de las objeciones. Sin embargo, yo no se los voy a mencionar porque perderíamos bastante tiempo al respecto. Sin embargo, siempre en el material de apoyo que les voy a hacer llegar con el respecto del autor del libro, pues ahí van a encontrar algunos ejemplos de cómo se debe objetar, ¿verdad?, a manera de preguntas tanto del ente investigador como de la parte defensora, y entonces al objetar establecer por qué motivo el sujeto procesal o el abogado o el fiscal solicita el beneficio de la objeción y por qué lo solicita y por lo manifestado por la otra parte. Muy bien. Ahora bien, ya para finalizar el tema del debate, el alegato de clausura. Este sí considero en lo personal que es fundamental. Si bien es cierto, un tribunal tiene que tener conocimiento de todo lo que se ha valorado y ventilado dentro de un juicio oral y público,
lo hay también que tanto el ente investigador como el abogado, los abogados directores y también abogados defensores deben transmitir a través de esa argumentación al tribunal. Entonces, este alegato de clausura es fundamental. ¿Por qué? Porque se debe tocar los puntos adecuados, los temas que considere cada sujeto procesal son de mayor relevancia y hacérselos ver a través de la argumentación al tribunal, tanto al juez unipersonal o al tribunal integrado. Entonces, desde luego que para ello es importante, como les repito, tener conocimientos de la argumentación, de la locución, obviamente, de transmitir esos pensamientos de la mejor manera posible, ¿verdad? Y, por supuesto, que buscar los medios idóneos, lo hay en la actualidad, que puede ser a través de medios audiovisuales, a través de ejemplos, siempre y cuando sean pertinentes y no sean motivo de objeción y que sirvan como herramienta para detallar de mejor manera esa tesis de defensa o esa tesis acusatoria en contra o a favor, ¿verdad? Entonces, esa argumentación de ese alegato de clausura o el alegato final sí lo es de mucha relevancia, porque entonces aquí ya se tocan los temas que se fueron ventilando o se fueron valorando en ese juicio oral y público. Muy bien. Esto es en cuanto al tema de ese alegato de clausura. Y por supuesto que debe tener un abogado siempre herramientas de la oratoria forense. En este caso, la persuasión es importante, siempre y cuando sea una persuasión adecuada y que no vaya de la mano de la falsedad. Le escucho, Karen. Karen, ¿le escuchamos? Perdón, licenciado, fue un error. Oh, no se preocupe, ahí estamos. Muy bien, entonces, por supuesto que un abogado debe tener ciertas destrezas o ciertas destrezas. En primer lugar, la oratoria forense es fundamental, la persuasión lo es también, pero la persuasión que no vaya basado en falsedades ni en, bueno, yo no sé, en falacias se le denomina, ¿verdad? Sino que debe ser argumentación persuasiva, pero certera, ¿verdad? Y siempre bajo ciertas situaciones que conlleven a esos fines del proceso. ¿Cuáles son los fines del proceso? La averiguación de la verdad. Esos son los fines del proceso. Artículo 5 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Entonces, acá, como les dije al inicio, cuando existe una investigación bien hecha, pues es difícil para un abogado defensor una tesis de defensa de la mejor manera, pero eso sí, entonces, que no violenten sus garantías ni principios tanto constitucionales como procesales. Eso sí, ¿qué pasa con una investigación bien planteada, bien hecha, pero no bien transmitida, ¿verdad? Que al fiscal se le olvide X o Y medio de prueba que se considera relevante. Entonces esto le da mucha ventaja a la otra parte. Entonces por eso les digo que en el tema de un debate o un juicio oral y público, el conocimiento de leyes, el conocimiento de doctrina y el estar concentrados con lo que se viene valorando y llevando a cabo en las audiencias de debate son fundamentales para que tenga éxito o no un abogado. Entonces, para mí, en lo personal, como les repito, el estar concentrados es fundamental. Y el tener esa, bueno, aparte de tener una argumentación adecuada, basada en esa oratoria forense, también el tener esa chispa, por lo coloquialmente hablando, ¿verdad? Para poder reaccionar ante cualquier adversidad de la otra parte, siempre y cuando sea válido o que sea ante la ley objetar algún medio también, medio de prueba o un testigo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Cuando hablamos entonces de la discusión final y clausura, pues yo creo que lo platicamos el día de anteayer, que es el artículo 382 del Código Procesal Penal. Posteriormente hablamos de la deliberación, donde ya el tribunal pues, puede deliberar su fallo, si lo es con una sentencia de carácter condenatoria o bien de carácter
absolutoria deberá establecer en un acta esa sentencia, y la cual, pues, obviamente con las reglas que establece el Código Procesal Penal y por qué ellos han llegado a dicha determinación. Hay decisiones que son unánimes, ¿verdad? Donde los tres jueces están de acuerdo en que sea una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Pero si uno de los jueces considera que los medios de prueba valorados en el debate no constituyen el delito por el cual se busca una sentencia, y los otros dos jueces consideran que sí, entonces acá pues se da entonces el tema de que los dos votos pues obviamente van a superar a la de al otro voto, y desde luego que el juez entonces debe apartarse de la decisión, ¿verdad? Y entonces solamente se manifiesta en una sentencia que los jueces X y Y consideran lo siguiente. Sin embargo, la juez o el juez X pues manifiesta que no es así, y manifiestan cada uno su argumentación, ¿verdad? Esto es en cuanto al tema de esa deliberación. Muy bien. Compañeros, en un juicio oral y público, si alguien dice que no se pone nervioso, eso es mentira. En todo juicio oral y público, un abogado, siempre el tema de los nervios es un tema que a todos nos afecta. Entonces, ustedes en su momento, les aseguro que si les llama la atención el derecho penal, en su momento el simple hecho de conocer el manejo de leyes y de doctrina, eso les va a ayudar mucho. Y sobre todo, la responsabilidad en uno mismo de atender un caso en el cual pues uno debe conocer el proceso, debe conocer ese caso desde el inicio hasta desde el inicio de la primera declaración hasta la apertura de un debate. Y desde luego que uno saber cuáles son las falencias del proceso y cuáles son las partes que pueden ser de mucha ayuda para fortificar esa tesis de defensa, si lo es del lado de un abogado defensor. Y un abogado que trabaja para el ente investigador, obviamente, debe demostrar con los medios de prueba que el acusado, pues, sí incurrió en el delito. Ella no en la posibilidad, sino que en el delito por el cual está siendo acusado, ¿verdad? Entonces, sí es fundamental tener conocimiento, mucho conocimiento, manejo de leyes, de tratados y convenios internacionales, también lo hay, ¿verdad? Claro que sí, es también fundamental. Bueno, esto es en cuanto a ya más contenido, más sustento de lo que es un debate oral y público. Si alguno tiene una duda al respecto, este es el momento. Muy bien. En este sentido, entonces ya sabemos que en un juicio oral y público pues no se puede dar un empate, ¿verdad? Puede ser una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Sin embargo, ¿puede un tribunal adoptar una nueva figura jurídica? Una vez, sí, claro que lo puede hacer. Esto de conformidad con el artículo 388 del Código Procesal Penal. El artículo 388 del Código Procesal Penal, si hubiese algún compañero o compañera que me escucha, si puede ayudarme con la lectura de ese artículo. Muy bien. El artículo 388 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y el auto de apertura del juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezca al acusado. Ojo con eso. Y el segundo párrafo establece lo siguiente: en la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o de la del auto de apertura a juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Entonces, ojo con esto.
es una facultad que tiene el tribunal para cambiar la calificación jurídica de un proceso. O sea, puede darse una sentencia absolutoria por el delito por el cual está siendo acusado el sindicado, pero el tribunal considera que incurrió en el delito tal, ¿verdad? Que no era el delito de robo agravado, pero sí en el delito de robo simple, y explican por qué. Entonces, esto basado en ese artículo 388 del Código Procesal Penal. Y ojo con la acusación, ese acto conclusivo que manifiesta o que presenta en primera instancia al Ministerio Público. Acá, sí, acá establece modo, tiempo y lugar, y en la declaración de los testigos establecen otras fechas, establecen otro lugar, establecen esto definitivamente, va a venir a cambiar las reglas de un debate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando entonces de otras situaciones completamente complejas y toda duda favorece al acusado, al reo, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ha pasado mucho a manera de ejemplo, pues se da mucho en situaciones de los delitos de robo agravado, de portaciones ilegales de armas de fuego, etcétera, etcétera, en los que definitivamente a veces el fiscal no es certero en la acusación en cuanto a cómo fue incautado dicha evidencia o dónde fue incautado, en qué dirección, se equivocan en la dirección, en el croquis, etcétera. Y entonces esto puede ayudar a que la otra parte señale esos vicios de la acusación basado en este artículo. Entonces, ojo con esto, es importante este artículo 388 del Código Procesal Penal. Bien, compañeros, esto es por el día de hoy. Damos por finalizado lo que es el debate, las incidencias que se dan dentro del mismo, las objeciones, que es el tema que tratamos el día de hoy, las clases de objeciones, algunas que mencionamos, las que obviamente van a llegar, se les va a llegar a través de la compañera o el compañero a través de material de apoyo. Entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy, previo a manifestarle a la compañera que solicitó autorización para su examen de segundo parcial de manera extraordinaria. Sí me notificaron sobre ella, solamente de una persona. Entonces, el martes, después de clases, vamos a tener que hacer el esfuerzo. La compañera, no sé si me escucha, la compañera que tiene pendiente su examen que no pudo realizarse del segundo parcial, ¿me escucha? Bueno, creo que no se encuentra. Caso contrario, pues si alguien le puede avisar, el martes, después de clases, va a ser objeto de evaluación a través de un medio adecuado. Yo que se comunique conmigo a través de la compañerita que amablemente que se comunica con mi persona y que le transmite a cada uno de ustedes. Pase cada uno de ustedes muy buena tarde. Nos platicamos para el próximo martes, si Dios así lo permite. Pase buena tarde, licenciado.